Sí, nosotros estamos caminando toda la provincia de Santa Fe. Existen conflictos y problemáticas con nuestra industria provincial en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. Tenemos desde el conflicto de Sadesa, la Curtiembre en el norte, Frideco en Totoras, tenemos la problemática de Asindar, la problemática de Risedal, la problemática de Bambi, de Bastali, Siderca, que es otra de las empresas que también está con algunos conflictos. Nosotros entendemos que las políticas que se han determinado a partir del 10 de diciembre y que tienen que ver con, en algunos casos, la apertura de importaciones, en otros casos el tarifazo eléctrico, que obviamente repercute en los precios internos, pero también repercute en los costos fijos que tienen nuestros empresarios, y la enorme devaluación que ha impactado en todos los costos y que ha disminuido también el consumo interno, han repercutido claramente en una industria, en un contexto internacional que ya se venía avecinando, que tenía que ver con la problemática cada vez mayor de Brasil como uno de nuestros socios estratégicos, pero la verdad que nosotros entendemos que debemos y necesitamos que se lleven adelante políticas activas de parte del Estado Nacional para sostener nuestras pequeñas y medianas industrias y nuestros puestos de trabajo. Por ejemplo, en el tema de Siderca estábamos advirtiendo que ante la posibilidad de avanzar con el gasoducto de Córdoba, se estarían por adquirir todos los tubos que ellos fabrican, los tubos sin costura, a China. Lo cual obviamente que esto impacta en una pérdida de posibilidad de empleo, de una pérdida de posibilidad de colocar sus productos. Lo mismo ocurre con Asindar, con el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Hay una fuente que está planteando que se comprarían a Brasil los elementos necesarios, y nosotros entendemos que en un círculo virtuoso de la industria, con un Estado nacional que apalanque la economía y que tenga políticas públicas activas, obviamente tiene que intervenir para que eso no ocurra y para que nuestras industrias sean las que estén funcionando fuertemente y que sostengan el empleo. Durante estos años hubo grandes conquistas en el ámbito de los derechos de los trabajadores y hoy en día se ven un poco en jaque, ¿no? Los empresarios están pidiendo hacer algo respecto de las cargas sociales, que dicen que realmente es un obstáculo a la hora de desarrollarse como económicamente en la región. No sé si habrás escuchado esto de boca de empresarios. ¿Cuál es tu opinión y cómo te parece que se resuelve un problema de estas características? Hay muchos que están planteando esa situación. De hecho, existe una legislación que tiene que ver con una situación y un estado de crisis para las empresas, en los cuales se trabaja respecto de la posibilidad de poder compensar las deudas que puedan tener en materia previsional, con ciertas cuestiones que tienen que ver justamente con poder advertir esta situación de crisis por la cual atraviesa la empresa, pero para eso hay que acreditar los extremos de crisis respecto de los cuales se están planteando. Por supuesto que cuando hay políticas públicas que lo que te ponen es a debatir si mantenés la fuente de empleo o si tenés paritarias libres, si mantenés la fuente de empleo y no pagás las leyes correspondientes a la seguridad social, obviamente que los sindicatos, el movimiento obrero organizado y los trabajadores van a consensuar que se continúe con el puesto de trabajo y que eso les pueda garantizar poder llevar dignamente el pan a su mesa. Nosotros creemos en políticas públicas activas, en un Estado que esté presente, en un Estado garantizador de derechos, y la verdad que entendemos que es necesario profundizar un proyecto de desarrollo donde las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores formen parte de la redistribución de la renta y formen parte de la activación del mercado interno y de la economía, en un momento en el que nosotros estamos advirtiendo que a nivel internacional
son muchísimos los conflictos, es una gran crisis por la que se está atravesando y la que se avecina, en los cuales es necesario de políticas contracíclicas internas que puedan garantizar el movimiento económico y la movilidad económica interna. En algunos discursos se escucha, inclusive con algunos protagonistas en los medios, que esto es una herencia anterior, pero también cuando uno mira en el hilado fino, si un gobierno se endeuda no para llevar la plata hacia la producción, sino para tener compromisos que ya se debían, como el caso de los fondos buitres, si un gobierno achica su presupuesto en educación, como el tema de Conectar Igualdad que está en discusión, si un gobierno termina sacándole el cuerpo al ferrocarril, que era parte del desarrollo, inclusive con fábricas militares, y si un gobierno también le resta posibilidades de en el espacio aéreo, lo que eran satélites, tenerlo, uno ya, que por ahí miraba de otra manera la posibilidad de que este gobierno de derecha de Macri tuviera una prolijidad, ya me parece que puede decir que este es un gobierno tan conservador como lo fueron todos los gobiernos de los 90 en Latinoamérica. Tal como lo estás planteando, claramente uno advierte legítimo por los votos, nadie lo discute. No, pero también hay que manifestar que hay un 49% de la población que votó la ratificación de un modelo económico de desarrollo social con inclusión, de un modelo con industrialización para el país, que no es ni más ni menos que mantener nuestras pequeñas y medianas industrias, que son las grandes dadoras de trabajo. Una cosa va justamente a la par de la otra. El tema del endeudamiento y volver a caer en una etapa de endeudamiento y de desindustrialización del país, a lo que lleva es que el Estado, con sus propios recursos presupuestarios, cada vez se aleje más de su intervención en la economía, de su intervención en cuanto al mantenimiento de las fuentes de empleo, pero también en su permanente presencia en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la educación pública, en el ámbito de la obra pública y de las grandes obras de infraestructura, para justamente fortalecer esa industria nacional que requiere de toda esa infraestructura para poder garantizar las fuentes de empleo. Nosotros sabemos que hubo un proceso de desindustrialización y de endeudamiento que se generó a partir del año 76 con el golpe militar y que luego eso se repitió en la década del 90 tratando de imponer nuevamente la teoría del derrame, planteando que en la medida que ciertos sectores de la economía concentrada estuvieran bien, eso tarde o temprano iba a derramar en los sectores populares y en los trabajadores. Sabemos que eso fue una gran falacia, que eso no fue la realidad, que nos encontramos con un país con su industria devastada, con sus fuentes de empleo devastadas. Nosotros entendemos que es justamente un círculo virtuoso el que hay que generar. Por supuesto que si se piensa pagar lo que se debe, que es un 7%, hay un 93% de la deuda que fue reestructurada. Queda solo un 7%. Por supuesto que para reestructurarlo no se puede exigir que el país pague el 100% que lo llevó al default, porque si pudiera pagar ese 100% no hubiera caído en default.